Cuando una persona pasa largos años en una universidad estudiando una carrera determinada y llega a su final y obtiene el título que le acredita a una profesión, esa persona no para de contenta de saber que cumplió su objetivo y se siente orgullosa de su logro. Y esto lo podemos ver en diferentes disciplinas de la vida. El apóstol Pablo dijo estas palabras en el libro de Romanos capítulo 1, verso 16, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En otras palabras, Pablo se sentía orgulloso del Evangelio que venía de Dios, ya que el Evangelio no lo había defraudado y había hecho un cambio radical en él. No era un orgullo humano como cuando se recibe un título o se logra alguna meta o se gana una competencia. El orgullo que sentía era saber el potencial que ofrecía Cristo en cada corazón y el cambio tan profundo que ocurría en las personas al aceptarlo como su Salvador personal. Era un evangelio que ofrecía la salvación por fe, un evangelio que venía por la simple gracia de Dios y le hacía sentirse orgulloso de saber que no era por méritos propios o ganar créditos para obtener la salvación. La salvación era para todos, los judíos y los gentiles, ya que la salvación no dependía de los hombres sino de Dios, a quien Él quiera la da, ya que le pertenece a Él. Los logros humanos no sirven para nada en este caso, ya que los logros humanos son basados en el esfuerzo por llegar a la meta con tu propia fuerza. Y hacemos obras pensando que por ellas vamos a ganar escalones delante de Dios. Pero de nada sirven, porque si fuera por nuestro esfuerzo sería como tener un trabajo que al final de la jornada nos deben un salario. Pero en el caso de la salvación es un regalo que Dios nos otorgó por algo que no ganamos, sino que lo obtuvimos porque Él nos lo regaló y es tan solo por su gracia. Creo que cada uno de nosotros debemos de sentirnos orgullosos de lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo que éramos en el pasado y de lo que nos hemos convertido en la actualidad. La salvación nos sacó de las drogas y el alcohol, de la pobreza espiritual, de la brujería, de la infidelidad, de la mentira, del temor, de la incredulidad. Antes caminábamos como lo explica en la Biblia en Lucas 8, verso 26 en adelante, con respecto a la historia del endemoniado gadareno. No teníamos rumbo, andábamos en la suciedad y entre tumbas rodeados de demonios, encadenados a los deleites de la vida, y la gente nos miraba con desprecio por la forma en que nos comportábamos. Pero tuvimos la oportunidad que la gracia nos alcanzó por medio de nuestro Señor Jesús, y todo dio un giro milagroso en nuestra vida. Cuando se habla de orgullo, puedo citar al apóstol Judas en su epístola en el verso 3 y 4 de la Nueva Versión Internacional, que dice: queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que se sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas, a los santos. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Aquí Judas se sentía muy orgulloso de la salvación que tenían en común con los demás hermanos y deseaba intensamente pedirle a los de la iglesia luchar fervientemente por la fe encomendada por nuestro Señor Jesucristo. Judas
Sabía del valor de la salvación y los cambios que provocaba en las personas al escuchar tan maravilloso mensaje de fe. Y no quería que las personas que lo profesaban se vieran involucrados en el desprestigio que otros querían hacer de la salvación. Caminando a su propio antojo, dominados por la carne, Judas nos muestra la actitud que tenemos que tener en contra del pecado y no dejar que las palabras de otros que no se ajustan al verdadero evangelio vengan con sutileza a desviarnos del camino de la gracia que nos trajo Jesús. Si hemos entendido el mensaje de la cruz y el amor en que lo envuelve y del estado en que nos encontrábamos, veámoslo así. Teníamos un estatus de ley y Jesús nos trasladó a su gracia, pasándonos de un estado de pecadores a un estado de santificación. Y es ahí que Judas deseaba fervientemente que se mantuvieran cada uno de los hijos de Dios y no se dejaran engañar por falsos maestros que se habían apartado de la gracia para vivir a sus antojos y libertinaje. Dice Gálatas capítulo 5 versículo 13, porque vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Cuando no conocíamos de Cristo, éramos esclavos del pecado. Pero cuando conocimos del amor de Cristo y su gracia de perdón para con nosotros, llegamos a ser esclavos de Cristo, que es lo más beneficioso para la vida de todo ser humano. Cuando no entendemos el mensaje de la cruz, andamos buscando ocasión para el pecado. Pero cuando el amor nos envuelve, el cual es de Cristo, vivimos como Cristo vivió y hacemos sus obras, ya no por ganar créditos, sino más bien por amor. En el libro de Romanos capítulo 6, versos del 15 al 18 dice, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo responde, en ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. ¡Qué maravilla de palabra! Antes esclavos del pecado, haciendo cosas que me avergonzaban y me llevaban a la muerte. Ahora esclavos de la obediencia, y si lo vemos bien, es mucho mejor que andar en una vida de pecado con sus consecuencias incluidas. Cuando andamos en la obediencia, no tenemos que aparentar que somos fieles cristianos. No tenemos que aparentar que somos justos. No tenemos que aparentar que tengo amor por el prójimo. No tenemos que aparentar que hago muchas obras. Cuando vivo en obediencia, me gozo a pesar de las situaciones adversas y disfruto de todo el plan de Dios para mi vida. Cuando vivo en obediencia, mi vida quiere agradar a Dios. El salmista en el Salmo 116, versos 1 y 2 dice, amo a Jehová, qué bonito esto, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, qué lindo, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Oh, maravilla. Aquí el salmista declara su admiración, amor y orgullo porque Dios lo ha escuchado. Él sabía que Dios inclinó su oído hacia él. Qué lindo esto, tener la fe que me dice que Dios me ha escuchado y que está atento a mi voz, como un padre con su hijo. El salmista desea en su corazón, por el amor que siente por Dios, estar en comunión con Él. De igual forma, Dios es con nosotros, nos ama, nos anhela, nos busca y nos escucha. Cuando nos sentimos orgullosos de Dios, lo buscamos,
le somos fieles y vivimos en santidad todos los momentos de nuestra vida, porque sabemos que su amor no tiene fronteras. Desde luego, el apóstol Pablo, con todo lo que hemos escuchado anteriormente en el libro de los Romanos, se siente emocionado de escribirles y de que algún día los pueda visitar y conocer cara a cara. Había algo grandioso en su corazón que quería compartir y al mismo tiempo darles una serie de recomendaciones como las que escuchamos para el desarrollo de su vida. Y aunque nunca pudo hacer evangelismo en ese lugar, les escribe de una forma tan especial para que comprendieran la magnitud de la salvación. Pablo les habla del evangelio que revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por la fe. Al igual que Abraham, cuando Dios lo llamó a que saliera del lugar en donde vivía y se fuera a otra tierra en donde haría de Abraham una nación grande, imposible de contar, y Abraham le tomó la palabra a Jehová y salió de esa tierra con rumbo desconocido. Tan solo por la fe, le creyó a Dios y caminó en su justicia. La gracia de Dios, el regalo inmerecido, lo acompañaba. Abraham no hizo nada, pero nada hizo Abraham. Dios lo bendijo porque Dios así lo quiso. Y no era porque Abraham era muy bueno o muy devoto. Dios miraba su fe y Abraham creía contra esperanza, ya que Dios le prometió un hijo. Pero Abraham era de avanzada edad y aún así Abraham creyó contra esperanza y Dios honró su fe. Dios va a honrar tu fe también. De esa manera quiere Dios que nos quitemos la cabeza natural, humana y lógica y nos pongamos la cabeza que le cree contra esperanza, ya que para Dios el tiempo ni la lógica existen. Lo que para el ser humano es anormal, para Dios es normal. Con Dios es jugársela a creer aunque no veamos los resultados que esperamos. Cuando emprendemos el camino con Dios y Jesucristo, tenemos que entender primero que no merecemos nada de Dios. O sea, no somos el último trago de agua en el desierto. No le podemos hacer chantaje porque nos portamos bien o vamos todos los días a la iglesia y leemos constantemente la Biblia. Como dice Romanos, el justo por la fe vivirá y nada más que por la fe. Y lo bueno es que hemos sido justificados por Cristo en la cruz. En Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante dice: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. A todos los que creen, de hecho no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Pablo está diciendo a los romanos: miren, es por la fe en Jesucristo que son justificados y no por las obras de la ley. Cambien su pensamiento lógico y tan solo crean en su gracia que es por la fe. Ustedes con su religión de años jamás se podrán justificar, pero en Jesucristo sí. Queremos justificarnos nosotros mismos en todo y buscamos excusas para justificar nuestro error pensando que no nos podemos equivocar. Si pecamos, desfallecemos y nos sentimos excluidos de la presencia de Dios. ¿Cuál es la razón? Queremos agradar a Dios con nuestro esfuerzo, pero nos damos cuenta que siempre estamos pecando. Cuando conocemos a Dios por su gracia, no hay motivo más importante que el esfuerzo, valentía y amor de Cristo de despojarse de su gloria para venir a rescatarme de la basura en que me había convertido. Estaba como el hijo pródigo comiendo las algarrobas de los cerdos,
y Cristo me alcanzó con su gracia muriendo en la cruz por mis pecados. Ahora mi vida perdonada se siente agradecida por su misericordia, y lo único que pienso es en obedecerlo y caminar en su justicia, que por medio de la fe me mantiene sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Su coraza de justicia me envuelve todos los días para repeler los dardos del maligno. Y digo la coraza de Dios porque a Él le pertenece y no a mí. Él me la dio no porque yo la merecía, sino que su don de justicia fue sobre mí. Cuando creemos, caminamos por fe y para fe. Pablo escribía con mucho entusiasmo a los judíos y a los gentiles en Roma. No quería que ellos se desviaran en ideas paganas y cargas impositivas de la religión. También no quería que sus vidas estuvieran entregadas a los deseos de la carne, sino más bien que sus ojos siempre miren al autor y consumador de la fe, el cual es Cristo Jesús. Les recuerda en el capítulo 5, versos 6 al 8 lo siguiente: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Por medio del pecado de Adán, todos los seres humanos fuimos constituidos pecadores. En otras palabras, nacimos en pecado. Y a eso hay que sumarle los pecados que cometíamos cada uno de nosotros, y por consiguiente la herencia que teníamos era la muerte eterna. Como ya no teníamos solución en vista que la religión ya no proporcionaba ninguna respuesta, Dios no se quedó contento con eso, ya que su amor es más grande que todas las cosas, y envió a su Hijo para que nos enseñara el camino de la salvación. Y Pablo hace notar en estos versos que difícilmente alguien dé la vida por un justo, aunque no falta quien dé la vida por alguien bueno. Pero por alguien malo, eso es otra historia. Con esto podemos ver lo maravilloso del Evangelio, que siendo personas pecadoras y malvadas, imagínense, Cristo por su amor a todos fue a la cruz. El justo dio su vida por los injustos. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Jesucristo no hizo diferencia de personas. Le era lo mismo un judío como un griego. Y podemos nombrar la nacionalidad de la cual eres tú. Romanos capítulo 10, versículo 11 al 13 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, oiga, y es todo aquel, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No debemos subestimar el alcance de la gracia. La gracia llega a todos los rincones de la tierra y no importa la condición en que te encuentres, la salvación es para ti. Con razón Pablo decía que no se avergonzaba del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Uno de los propósitos de la venida de Cristo a esta tierra era para que tuviéramos vida y vida en abundancia. En donde quiera que llegue el Evangelio hay salud, y eso lo hemos visto en la cantidad de milagros hechos en las personas cuando Jesús pasaba por algún lugar. Cuánta bendición hay en el mensaje de salvación y cómo ha llegado a todo lugar, y los cambios que ha provocado en las familias en general. Cómo una persona que estuvo ciega de repente recobra la vista, cómo una persona que estuvo paralítica recobra el caminar. Grandioso lo que hace la fe en Jesucristo. Pablo, muy emocionado en el libro de Romanos, nos recuerda de la forma en que debemos vivir por el Espíritu y no por la carne, como dice Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 11. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí Pablo nos habla de nuestra naturaleza humana con sus debilidades y vulnerabilidad hacia el pecado, y cita la carne como esa parte de nuestra persona que le sirve de puente al pecado. Es decir, nuestra naturaleza pecadora, que si no está sujeta a Dios, se convierte en un gran problema para la persona. La carne representa lo más bajo de la naturaleza humana. Como ejemplo están la ira, la idolatría, la agresividad, la herejía, la envidia y el asesinato. También están los pecados sexuales y mucho más. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, describe un poco más de esto. Todas estas cosas pueden imperar en la naturaleza humana si Dios no está en esa persona. Y con la ley a esa persona le iba de mal en peor, ya que el pecado abundaba. Pura derrota, nunca se podía levantar. Pero lo bueno del Evangelio de la Salvación es que la gracia llegó al corazón del creyente y el Espíritu le dio poder para vivir una vida de victoria. Así que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El Evangelio de Jesucristo me ha transformado de una persona derrotada y en esclavitud a una persona libre y en victoria. Como conclusión, la ley me conduce a Jesucristo. La ley es santa. La ley me señala mi pecado. Me muestra el problema que tengo, pero no me da la cura. Eso viene siendo como si el doctor le diagnosticara la enfermedad que tiene la persona, pero resulta que para curarlo necesita la medicina, lo cual no tiene. Así es la ley. Difícil de cumplir para cualquier ser humano, y debido a mi naturaleza humana pecadora, quiero hacer lo que no quiero hacer y mi espíritu me redarguye. Pero debido a mi debilidad humana, tiendo a transgredir aquello que era prohibido, como dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 18 al 20, que dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza humana pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y es por esta razón que Dios proporcionó el perdón, el cual no merecíamos, pero por amor envió a su Hijo Cristo, el cual sí cumplió toda la ley, para que nos enseñara ese camino de esperanza y que por medio de la cruz recibiéramos la salvación. Por medio de su gracia recibimos su justicia, que nos perdona. Lo maravilloso de la salvación es que es para todos. Aquí no importa el color político, el color de la piel o del país del cual provengo, o si eres hombre o mujer. En Hebreos capítulo 2 me habla que no debo descuidar una salvación tan grande, viviendo a mi antojo, ya que vengo a ser como aquella persona que recibe una herencia de muchos millones y como no le costó nada, entonces viene a gastarla despilfarradamente, tirando todo el dinero por la borda y viviendo desordenadamente. La persona que recibió la herencia no entra en consideración de la persona que le otorgó por amor esa herencia que le costó años para poder acumularla. Así es la salvación. Depende de mí cómo quiera administrarla, pero cuando valoro el gran sacrificio de amor dado por Dios por medio de Cristo Jesús, entonces vivo en amor y obediencia, disfrutando esa bendición tan maravillosa. Ahora ya entendemos por qué el apóstol Pablo se sentía tan orgulloso del Evangelio, ya que no existe profesión u oficio o posición social que brinde gran satisfacción como aceptar a Cristo como Salvador personal.
Realmente es un milagro las transformaciones que suceden en las personas. El tiempo que tenemos para vivir en este cuerpo es corto, ya que lo que sigue es eterno. Ahora Dios me presenta la salvación y me toca decidir si sigo su camino o prefiero vivir una vida de derroche y desenfreno. Si deseas en tu corazón recibir a Cristo como tu Salvador personal, di estas palabras: Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te pido perdón y te necesito. Te acepto como mi Salvador personal y gracias por tu sangre que me limpió. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora te invito a que busques una iglesia para que sigas creciendo y aprendiendo de la palabra de Dios. Bendiciones de su amigo en Cristo, Fabio Cruz.